Hola chicos. Bienvenida al canal Animation TV. Varys Ardus y Elsin Sangu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Ecos de un amor en la sombra, parte 1. El verano en Estambul siempre tenía un brillo distinto. El Bósforo no solo separaba dos continentes, también separaba historias que nunca debían cruzarse, y aún así, lo hacían. En una de esas noches donde la ciudad parecía respirar más lento, tres nombres empezaban a repetirse en los pasillos del mundo del espectáculo como si fueran un mismo eco inevitable. Varys Ardus, con su presencia silenciosa pero magnética, era de esos actores que no necesitaban hablar demasiado para llenar una habitación. Elsin Sangu, con su energía luminosa y su sonrisa calculada, parecía moverse entre la realidad y la ficción sin distinguir demasiado dónde terminaba una y comenzaba la otra. Y Gupse Osai, con su carácter firme y su humor afilado, había aprendido a leer entre líneas en un mundo donde casi todo era una representación. Nadie lo decía abiertamente, pero en la industria todos lo sabían, las conexiones entre ellos no eran simples coincidencias de guión o rodaje. Había miradas que duraban demasiado, silencios que pesaban más que las palabras, y gestos que los periodistas nunca lograban capturar del todo, pero siempre intuían. 1. El rumor que nunca murió. Todo había comenzado años atrás, en un set donde las cámaras grababan una historia de amor ficticia que el público había decidido convertir en realidad. El problema de las historias perfectas es que el público nunca quiere dejarlas morir. Incluso cuando las luces se apagan, incluso cuando los contratos terminan, incluso cuando cada actor sigue su propio camino, la audiencia insiste en seguir escribiendo el guión. Y así, cada cierto tiempo, las redes sociales volvían a encenderse con la misma pregunta. ¿Y si nunca fue solo actuación? 2. El regreso de un viejo tema. En una tarde cualquiera, sin aviso, una entrevista antigua volvió a circular. Un fragmento editado, una frase sacada de contexto, una sonrisa congelada en el tiempo. Fue suficiente. En cuestión de horas, los nombres de Varys, Elsin y Gupse volvieron a ocupar tendencias, como si el pasado hubiera decidido abrir los ojos de nuevo. Los comentarios se multiplicaban. Siempre hubo algo entre ellos. Se nota en la forma en que se miraban. Gupse nunca estuvo cómoda con eso. Pero lo que nadie veía era lo que ocurría detrás de las puertas cerradas. 3. El silencio de Gupse. Aquella noche, Gupse no leyó los titulares. No al principio. Estaba en su casa, rodeada de guiones incompletos y notas dispersas, intentando terminar una escena que no salía como quería. El teléfono vibró una vez. Luego otra. Luego dejó de contar. Cuando finalmente abrió las redes sociales, no sintió sorpresa. Solo ese cansancio antiguo de quien sabe que ciertos rumores no mueren, solo hibernan. No era la primera vez. Y probablemente no sería la última. Pero había algo distinto esta vez, no era solo ruido mediático, era una reactivación emocional de algo que ella había aprendido a mantener bajo control. Se levantó,
caminó hacia la ventana y miró la ciudad. ¿Por qué siguen escribiendo historias que no existen?, murmuró, más para sí misma que para alguien más. 4. El otro lado de la historia. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Varys observaba su teléfono en silencio. No respondía mensajes. No hacía llamadas. Solo miraba. Elsin, por su parte, estaba en un rodaje, fingiendo ser otra persona mientras su nombre real ardía en internet. La ironía no se le escapaba a nadie de los tres, eran profesionales de la ficción atrapados en una ficción impuesta por otros. Y sin embargo, había algo que ninguno podía ignorar del todo. Las historias inventadas a veces dejan de sentirse inventadas cuando se repiten demasiadas veces. Ecos de un escándalo silencioso, parte 2. El rumor no era nuevo, pero su intensidad sí lo era. En el mundo del espectáculo, las historias no desaparecen, solo esperan el momento adecuado para volver a encenderse. Y esta vez, el momento había llegado sin aviso. Las redes sociales habían convertido fragmentos del pasado en armas emocionales. Una sonrisa fuera de contexto, una mirada detenida un segundo de más, una entrevista antigua, todo servía como prueba de una historia que nadie podía confirmar, pero todos disfrutaban imaginar. 1. La incomodidad del tiempo. Gupseosei había aprendido a convivir con una regla no escrita. Cuando amas a alguien que pertenece al ojo público, también compartes su sombra. Pero aquella sombra nunca era estática. Cambiaba de forma. A veces era un rumor inocente. Otras veces, una teoría viral. Y en ocasiones como esta, se convertía en una ola imposible de ignorar. Gupse cerró su portátil con fuerza contenida. No era rabia abierta, era algo más complejo. Una mezcla de cansancio, ironía y resignación. Otra vez lo mismo, susurró. No necesitaba ver los titulares completos. Ya los conocía de memoria. 2. En otro set, otra realidad. Mientras tanto, el Sinsangur repetía una escena por quinta vez. Corten. El director no estaba satisfecho, pero no era la actuación el problema. Era la energía. Elsin estaba allí, físicamente presente, pero mentalmente fragmentada entre el guión y el ruido exterior. Su asistente se acercó con cautela. Está otra vez en tendencia. Ella no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada. En su mundo, la fama era un espejo deformado, cuanto más brillante era la imagen, más distorsionada se volvía la realidad. Déjalo, dijo finalmente. No es la primera vez. Pero en su voz había algo que no estaba en el guión. 3. El silencio de Varys. Varys Ardus no era de los que reaccionaban rápido. Prefería observar. El problema de observar demasiado es que empiezas a ver patrones donde otros ven caos. Esa tarde, recibió un mensaje de un antiguo compañero de producción. Luego otro. Luego ninguno más. No hacía falta. Sabía exactamente qué estaba pasando. Abrió la ventana de su apartamento. La ciudad seguía igual, ruidosa, indiferente, eterna. Pero la percepción pública de su vida era otra cosa completamente distinta.
Una narrativa que nunca había escrito, pero que seguía siendo interpretada por millones. 4. La reunión invisible. Lo que nadie veía era que, detrás de los titulares, había conversaciones que no llegaban a Internet. No eran dramáticas. No eran explosivas. Eran peores, eran silenciosas. Mensajes cortos. Respuestas tardías. Frases incompletas. El tipo de comunicación que ocurre cuando todos saben que cualquier palabra puede convertirse en un titular mañana. Y en ese espacio suspendido entre lo público y lo privado, la tensión crecía sin necesidad de ser expresada. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.